Primero, buenos días y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa, la primera de este año 2014. Espero que hayáis pasado unas buenas fiestas y que este año tengáis un buen año. Bueno, la idea era hacer una valoración de lo que ha supuesto el 2013 para Izquierda Unida y luego, bueno, pues unos comentarios sobre, yo creo que dos noticias de actualidad, ¿no? Como es el tema de la sentencia del Centro de la Mujer que afecta a la alcaldesa de Ciudad Real y también sobre las ofertas de compra del aeropuerto. Sobre el año 2013, bueno, pues la primera valoración que hacemos de Izquierda Unida es que ha sido el primer año de intervención real de la economía de nuestro país, fruto del rescate bancario que se hizo en el verano del 2012, y buena prueba de ello es que ha sido la continuidad de la política de recortes, la continuidad en el desmantelamiento de servicios y de empleo público, paralizaciones de inversiones y también pues toda una serie de recortes en materia de derechos, como era pues todo el tema de becas, continuidad en los recortes en dependencia, en asistencia sanitaria, recortes en políticas de investigación y desarrollo y de ciencia, y también otras medidas que han, a nuestro juicio, han frenado la posibilidad de desarrollo de algunos sectores de la economía, como fue la subida del IVA cultural al 21%. Así, fruto de ese rescate, pues se ha producido no solamente toda esta serie de medidas económicas, sino la profundización en otra serie de medidas y de reformas típicas de los países rescatados, como ha sido una profundización de la reforma laboral, con esas nuevas modificaciones relacionadas con los contratos y posiblemente alguna modificación que se va a hacer sobre los despidos colectivos, la reforma de la administración local, que sabéis que se publicó el otro día, pero ahora estamos en estas cosas que tiene el Partido Popular, que anuncia reformas y leyes, luego nos sacan los reglamentos que la desarrollan y ahora tenemos una reforma local aprobada, pero sin un reglamento que la desarrolle y por tanto estamos ahora mismo en una situación de vacío legal, una situación de vacío de poder que va a afectar a la capacidad de decisión de muchos ayuntamientos que no van a saber qué hacer con algunos de los servicios que hasta ahora estaban prestando, sobre todo porque no van a saber cuándo y cómo y de qué manera le va a afectar esta reforma local. También tenemos encima de la mesa, fruto, insisto, de esta política de rescate de la economía de nuestro país, una reforma del sistema de pensiones, cuyo primer efecto ha sido la subida irrisoria, por no decir insultante, del 0,25% de las pensiones para el 2014, la subida de la luz, esa ida y venida sobre la subida de la luz, que en un principio el Gobierno, pues después de denunciar una posible manipulación de la subasta, al final ha querido para este primer trimestre una subida del 2,3%, pero en todo caso lo que se evidencia es que estamos ante un Gobierno que ante esta subida de la luz pues no tiene ideas. De hecho entró en vigor hace unos días también una reforma energética que no resolvía el problema de los precios de la luz, la luz en España, que es una de las más caras de Europa y que ha subido casi un 70% en los últimos años. Ha sido un mal año para el empleo y para la economía familiar. De hecho, el 2013, a pesar de los datos de inscripción en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el 2013 ha cerrado con 85.000 afiliados menos a la Seguridad Social, es decir, que se siguen perdiendo cotizantes a la Seguridad Social en España, con un récord en la morosidad bancaria, es decir, cada vez hay más dificultades para que empresas y familias puedan hacer frente a sus préstamos y ya la morosidad roza el 13%, con un mínimo de capacidad de ahorro familiar que conocimos ayer y también con una caída espectacular del consumo energético y de cemento, lo que evidencia el parón de la actividad económica de nuestro país. Es verdad que hay algunos datos que podríamos calificar como positivos, como han sido, por un lado, la subida de venta de coches a particulares, especialmente gracias a los planes de apoyo por Plan PIBE y algunos más por parte del Gobierno, pero también es cierto que se ha producido un frenazo en la renovación de las flotillas de coches de empresas, lo que sin duda pues también ha mermado la posibilidad de crecimiento del sector de la venta de coches.
También es cierto que han subido las exportaciones en el cómputo general, aunque en los últimos meses se está notando una ralentización del ritmo de exportaciones. Y el dato concreto es que después de tener un año récord de turismo y de las campañas agrícolas, es que posiblemente cerremos el 2013 con una caída del Producto Interior Bruto y con una pérdida de población activa y con una caída de cotizantes en la seguridad social. Es decir, que estamos ante unos datos de la economía que desde luego no evidencian brotes verdes ni ninguna mejora real o seria de cara al futuro. Incluso la caída de la prima de riesgo, que es uno de los datos de los que suele hacer gala últimamente el Gobierno de España, pues ha debido más a la intervención directa que desde este verano hizo el Banco Central Europeo que, insisto, a una mejora real de la economía de nuestro país. Como decía, el mercado laboral en nuestro país se sigue degradando. En el año 2013 solamente 5 de cada 100 contratos han sido fijos, lo que significa que estamos ante un aumento de la precariedad laboral, una caída real de salarios y de rentas de los trabajadores y de los autónomos, y hay una caída del IPC, bueno, hay un frenazo sobre el IPC, es decir, la inflación, pero que tiene que ver más con el frenazo a la demanda interna, es decir, con la poca capacidad de consumo de las familias españolas, que con otros datos de mejoría económica. Podemos decir que este año 2013 ha cerrado con reformas que preocupan a la sociedad española, pero también preocupan a Europa. Y es que encima de la mesa tenemos una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha generado quejas en el ámbito de la Unión Europea, porque interpretan que es un giro autoritario del Gobierno y que puede poner en peligro el ejercicio de derechos legales como el de reunión, manifestación o libertad de expresión y de opinión, y también una reforma del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, que también ha generado suspicacias en algunos países de la Unión Europea y que de hecho está generando suspicacias hasta dentro del Partido Popular, como pudimos ver ayer en esa reunión que tuvo el Partido Popular a nivel nacional, y en que se evidencia de que ahí empieza a haber serias divisiones entre ellos, y que esta reforma del aborto se puede convertir en una especie de tiro en el pie del Partido Popular, que le puede generar más problemas que tratar de generar expectativa entre su electorado. En este sentido, no entendemos las declaraciones de Carlos Cotillas, presidente del Partido Popular, de Ciudad Real, sobre el optimismo para el 2014. El mensaje que trata de lanzar el Partido Popular nos recuerda mucho a esos mensajes de campañas publicitarias que para San Valentín lanzaba el Corte Inglés. Eso de que hoy estamos peor que ayer, pero mejor que mañana, ¿no? Hoy estamos mejor que ayer, pero peor que mañana, ¿no? En ese sentido, decimos que desde la realidad de los datos oficiales no podemos albergar tanto optimismo. De hecho, la proyección que hacen de nuestra economía diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, es que seguiremos en las tasas de paro entre el 25 y el 27%, un dato que conoceremos la semana que el 24 de enero, cuando se conozca la encuesta de población activa, que la deuda pública de nuestro país ya se sitúa en el torno del 100% del PIB, del Producto Interior Bruto, y que serán los pensionistas los que paguen con los recortes de sus pensiones esos 37.000 millones de euros de pérdidas del Banco Malo que se han certificado en el 2013. Y yo creo que el dato que revela la ausencia de medidas que certifiquen ese optimismo es que el Instituto Nacional de Estadística proyecta una caída de la población de nuestro país. Es decir, que cuando un país tiene una proyección de caída de población y de caída de la demografía, desde luego no es un país que proyecte una imagen de futuro y de posibilidades reales de mejora de su situación. Sobre Castilla-La Mancha, bueno, pues deciros que en el 2013 ya salieron datos oficiales que tiraban las dosis de triunfalismo de Cospedal, es decir, al final el Ministerio de Economía certificó que en el 2012 no se incumplió el objetivo de déficit y que además en el 2012 Castilla-La Mancha destruyó su economía el triple que se destruyó la economía a nivel nacional. Ha sido el 2013 un año del avance de la pobreza, un año también de sucesiones de escándalos, sobre todo en lo relacionado con la gestión de la sanidad pública.
bueno, pues qué deciros de lo que fue todo el espectáculo de los cierres de los puntos de atención continuada, de los escándalos del gerente del hospital de Llin y de las idas y venidas con diferentes gerentes y directores en nuestra zona de salud. Ha sido un año también marcado por la corrupción y con esa pieza separada que puede que se ha abierto a raíz del caso Bárcenas relacionado con la posible financiación irregular del Partido Popular en Castilla-La Mancha, y también el año en que se inicia la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para certificar el pucherazo electoral en nuestra región. Por lo tanto, insistimos, no vemos razones serias para el optimismo y creemos que si se continúa con la actual política del Partido Popular, nuestro país seguirá profundizando o eternizándose en una situación de crisis, no solamente económica, sino también política y democrática. Por último, nosotros desde Izquierda Unida sí creemos que el 2014 puede ser un año de inflexión, será si se mantiene la movilización social en contra de estas políticas de recorte y la ciudadanía aprovecha las próximas elecciones europeas para lanzar un aviso, no solamente al Gobierno del Partido Popular, sino al Gobierno de la Unión Europea, de que es necesario cambiar las políticas de austericidio que se están imponiendo en Europa e iniciar una senda de recuperación de la economía y del Estado social como única salida real para salir de la crisis. Y desde luego nosotros de Izquierda Unida trataremos de aprovechar estas elecciones europeas para tomar fuerza de cara al 2015, las elecciones locales y regionales del 2015, y que podamos romper el bipartidismo en Castilla-La Mancha y así tratar de forzar o de conseguir la regeneración democrática de nuestra región. Sobre la sentencia del Centro de la Mujer, yo creo que se han dicho muchas cosas sobre esta sentencia, pero en primer lugar decir que de la lectura de la sentencia pues sacamos un dato, y es la actitud que ha tenido la Diputación de haber estado durante tantos años sin hacer la cobertura legal de estas plazas. Es decir, que podríamos decir que esta sentencia es fruto también, o es un daño colateral, del bipartidismo en la provincia y en la región, que después de tantos años de gobiernos del Partido Popular, pero especialmente del Partido Socialista, que es quien más años está gobernando la Diputación de Ciudad Real, no se le ha dado una solución de legalidad a este Centro de la Mujer, a este organismo autónomo de Diputación, que se trató de pasar al Ayuntamiento de Ciudad Real de una manera ilegal, según la sentencia del Tribunal Supremo. La siguiente pregunta que nos hacemos de Izquierda Unida es ¿qué tiene que pasar más para que dimita Rosa Romero? Porque la verdad es que si hacemos un breve repaso de lo que ha sido su vida en lo político, pues ha sido un continuo fraude. Es decir, no solamente obtiene de una manera, podemos decir, fraudulenta su plaza como trabajadora del Centro de la Mujer, sino que tenemos que recordar otros escándalos como fue lo del quesito, como fue Global Sport o su participación en Caja de Castilla-La Mancha, siendo una de las políticas sancionadas por su participación en el Consejo de Administración de la Caja de Castilla-La Mancha. Y también podemos hablar de lo que a nuestro juicio de Izquierda Unida es el evidente fracaso político de la gestión económica del Ayuntamiento de Ciudad Real. Por último, deciros que de Izquierda Unida no vamos a admitir el chantaje social al que parece ser que quiere someter el Partido Popular, amenazando con el cierre del Centro de la Mujer como fórmula para tratar de no hacer cumplir esta sentencia. Y desde luego lo que vamos a exigir es a todas las administraciones implicadas, es decir, al Ayuntamiento, a Diputación y al Gobierno regional, a que en primer lugar hagan cumplir la ley regional que hay sobre prevención de malos tratos y se garantice la continuidad de este centro de una manera plenamente legal, es decir, sacando al concurso para la cobertura legal de estas plazas, y también que se haga cumplir la sentencia. Y luego ya un comentario sobre las ofertas de compra del aeropuerto de Ciudad Real. Es una noticia, ¿no?, el hecho de que parece ser que hay dos ofertas, más o menos
claras o públicas de compra del aeropuerto de Ciudad Real, que como todos sabéis está en proceso de liquidación. La primera de ellas, de este empresario malagueño, del señor Ortiz, bueno, pues habla de una inversión multimillonaria, de una serie de actividades empresariales, talleres, incluso habla de montar 1.100 viviendas en el entorno del aeropuerto. Sin embargo, no ha podido o no ha sido capaz de presentar los avales necesarios para poder presentarse a esta oferta, ¿no? Y luego está la otra oferta del millonario suizo, Tomás Flor, que parece ser que pretende convertir el aeropuerto de Ciudad Real pues una especie de aeródromo privado de lujo, pero que sobre todo está esperando a que el precio del aeropuerto siga cayendo aún más para hacer su opción de compra. A nosotros en un principio no nos genera ninguna garantía ninguna de estas dos propuestas de compra que hay encima de la mesa. Necesitaríamos saber más información de la viabilidad económica, del verdaderamente soporte financiero que puedan tener estas ofertas de compra del aeropuerto de Ciudad Real para tener una opinión más acertada o más cabal. Pero en todo caso lo que sí queremos lanzar de Izquierda Unida es un mensaje de que esperemos que no caigamos en los errores del pasado, es decir, que no nos dejemos llevar otra vez por un optimismo desmedido o dejarnos llevar por una nueva burbuja que acabe generando otra vez otro desembolso millonario de dinero público, o que se empiecen a producir una serie de cambios legislativos únicamente para beneficiar a determinados empresarios. A nosotros nos sigue quedando el temor de que la solución de todo esto es que el aeropuerto de Ciudad Real recaiga en las manos de los que lo arruinaron, para que sean ellos ahora los que puedan sacar una tajada de la posible reventa a estos nuevos inversores que están apareciendo, y que una vez más pues sean los afectados por la quiebra del aeropuerto los que sigan perdiendo dinero en esta jugada. Insisto, vamos a esperar a tener más información. Hoy parece ser que el empresario el señor Ortiz, va a hacer una rueda de prensa en Málaga para dar más información sobre sus proyectos para Ciudad Real, pero en todo caso esperemos que sean planes solventes, que tengan garantía de viabilidad económica y empresarial, que no nos pase lo que el anterior, y sobre todo cautela al resto de administraciones y de agentes políticos para no caer en el error del pasado de generar una burbuja o unas expectativas que puedan colocarnos otra vez en una situación complicada de cara al futuro. Nosotros, por último, seguiremos reclamando una comisión de investigación sobre la Caja de Castilla-La Mancha para conocer todo lo relacionado con el aeropuerto y con la quiebra de la Caja. Y por último, un comentario. Sabéis que sobre la empresa Geacán, sabéis que es una empresa que tiene también muchos trabajadores en la provincia de Ciudad Real, una empresa de la Junta de Castilla-La Mancha, y que ahora mismo pues hay unos planes por parte de la Consejería de Agricultura de tratar de intentar un nuevo expediente de regulación de empleo, y de lo que nosotros entendemos que puede ser una operación para forzar a los trabajadores a que acepten una posible modificación ilegal de sus condiciones de trabajo. Nosotros creemos que detrás de esta maniobra de la Consejería de Agricultura hay un intento por hacer desacato de la primera sentencia, aquella que anulaba el ERE de Geacán, y que por lo tanto estamos ante un gobierno que, en lugar de hacer cumplir la ley, que es su deber como administración, está tratando de buscar subterfugios o formas para evitar el cumplimiento de las sentencias. Nosotros de Izquierda Unida le vamos a mandar un mensaje muy claro. Nosotros creemos que las condiciones que había previas en Geacán fueron fruto de la lucha sindical y de la mejora de las condiciones de los trabajadores, que se habían conseguido que mantuvieran una jornada laboral durante todo el año, porque creemos que la labor de conservación y de prevención de los incendios es una labor que se debe hacer durante todo el año y que además genera importante empleo, sobre todo en las zonas rurales, y por lo tanto le vamos a pedir a la Consejería de Agricultura
que que abandone estas prácticas de tratar de forzar un ERE y de que se vuelva a la situación que había en el 2011, con una plantilla y con unos trabajadores en unas condiciones dignas, y que lo que hay que hacer es hacer una inversión para mantener el entorno natural de nuestra región como una de las fuentes de riqueza y de futuro para Castilla-La Mancha. Por lo tanto, le vamos a pedir, insisto, a la Consejería de Agricultura y el Gobierno regional que no busque subterfugios legales para incumplir la ley y que no trate de forzar a los trabajadores a un chantaje inaceptable para que se vean en la necesidad de tener que aceptar una modificación ilegal de sus condiciones de trabajo. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, queréis alguna aclaración.